Planeé la boda de mis sueños, pero descubrí que mi prometido y mi hermana tenían un plan para destruirme. Preparé mi venganza. Estaba saliendo de la ducha cuando escuché la voz de Rafael en la sala. Me pareció extraño, porque me había dicho que estaría en una reunión importante. Me envolví en la toalla y me acerqué a la puerta de la habitación para entender mejor. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba en una llamada en altavoz con Pedro, su mejor amigo de la universidad. Antes de que comencemos la historia, dale like y suscríbete al canal para no perderte las próximas historias. «Hermano, no puedes seguir con esto», decía Pedro con un tono preocupado. «Marina confía en mí, tranquilo. Todo está bajo control», respondió Rafael riendo. «Todo está encajando. Cuando gane la apuesta, iré directo a los brazos de Camila». Mi corazón se detuvo. Camila era mi hermana menor. ¿Estás loco? Rafael, apostaste 50.000 euros a que lograrías que Marina aceptara casarse contigo en menos de un año, solo para después dejarla y quedarte con su hermana. Eso es enfermizo. Camila es mucho más mi tipo, continuó Rafael. Es más joven, más guapa, pero Marina tiene esa empresa de eventos que heredó de sus padres. Si me caso con ella, aunque sea por poco tiempo, puedo sacar buen dinero en el divorcio. Mis piernas temblaron. Tuve que apoyarme en la pared para no caerme. 3 años de relación. 3 años creyendo que había encontrado al hombre de mi vida. Y todo no era más que una apuesta cruel. ¿Y Camila también está involucrada en esto?, preguntó Pedro. Claro, de hecho, fue idea suya, respondió Rafael. Siempre ha tenido envidia de la hermanita perfecta, que heredó todo de los padres. Yo solo necesitaba hacer que Marina se enamorara locamente de mí. Y, seamos sinceros, no fue difícil. Está tan necesitada de afecto desde que murieron sus padres. Sentí el sabor amargo de la rabia subir por mi garganta. Mi propia hermana, aquella a quien prácticamente crié después de perder a nuestros padres en un accidente de coche hace 5 años, a quien le di techo, comida, educación, a quien ayudé a entrar a la facultad de Derecho. ¿Y no tienes miedo de que ella se entere?, insistió Pedro. ¿Cómo? Marina es tan ingenua que se cree todo lo que le digo. Justo ayer le inventé que tenía que cancelar nuestra cena porque tenía una reunión importante. En realidad, pasé la noche con Camila en su apartamento. Cerré los ojos con fuerza, intentando contener las lágrimas. Flashbacks de los últimos meses pasaban por mi mente. Las cenas románticas, los regalos caros, la pedida de mano en el restaurante favorito de mis padres. Todo calculado, todo parte de un plan cruel. ¿Y cuándo piensas decirle la verdad?, preguntó Pedro. El día de la boda, respondió Rafael riendo. Imagina la escena, ella toda arreglada, pensando que va a cumplir el sueño de su vida, y yo aparezco de la mano de Camila. Va a ser épico. No pude seguir escuchando. Regresé al baño en silencio. Me senté en el suelo frío y dejé que las lágrimas cayeran. ¿Cómo pude ser tan ciega? Las señales estaban ahí. Mensajes sospechosos en su celular que decía que eran del trabajo, compromisos cancelados de última hora, la forma en que Camila siempre aparecía, por casualidad, en los lugares donde estábamos. Me quedé sentada en el suelo del baño hasta que escuché a Rafael salir del apartamento solo. Solo entonces me levanté. Me miré en el espejo y vi a una persona diferente mirándome. Ya no era la Marina ingenua y enamorada. Era una mujer traicionada, humillada, utilizada en un juego cruel por su propia hermana y el hombre que amaba. Secando mis lágrimas, comencé a pensar. ¿Rafael y Marcela querían un espectáculo? Pues lo tendrían, pero no como se lo imaginaban. Tomé mi teléfono y comencé a hacer algunas llamadas. La primera fue a mi abogada. La segunda, a un detective privado. ¿Querían jugar con mis sentimientos? Perfecto. Pero olvidaron que yo no era solo la Marina necesitada e ingenua. Era la Marina que había construido desde cero la mayor empresa de eventos de lujo de Madrid. Y si algo sabía hacer bien, era organizar un espectáculo inolvidable. La boda sería en 3 meses, tiempo más que suficiente para preparar una sorpresa que jamás olvidarían. Esa noche, cuando Rafael volvió a casa, me encontró preparando su cena favorita, sonriendo, como si nada hubiera pasado. Me abrazó por detrás, besó mi cuello y susurró que me amaba. Sonreí, pensando en cómo no tenía idea de lo que le esperaba. «Amor», dijo él, tomando una copa de vino. «Hoy hablé con Marcela. Aceptó ser nuestra madrina de boda». Le respondí con una sonrisa mientras servía el plato. Será una ceremonia inolvidable, y por primera vez desde que nos conocimos, Rafael no estaba mintiendo. Durante las semanas siguientes, me convertí en la novia más dedicada que él podría desear. Cada mañana le preparaba el desayuno, planchaba su ropa y sonreía como si nada pasara. Por las noches, cuando me abrazaba en la cama, ocultaba las náuseas al pensar en cuántas veces había estado con Marcela en esas mismas sábanas. Marcela empezó a aparecer más seguido en casa,
siempre con esa sonrisa falsa que ahora me producía escalofríos. «Hermanita, ¿necesitas ayuda con los preparativos de la boda?», preguntaba con una dulzura fingida, mientras revisaba cada detalle de la decoración que yo había elegido. «Claro que sí», respondía, observando cómo sus ojos brillaban con malicia al sugerir cambios que aumentarían considerablemente el presupuesto. «Eres mi única hermana. Quiero que todo sea perfecto». Una tarde, mientras Rafael estaba trabajando, que ahora sabía qué significaba estar con Marcela, me reuní con Carmen, mi abogada de confianza. Le conté todo lo que había descubierto y le mostré las grabaciones que había empezado a hacer de las conversaciones sospechosas. «Julia», dijo Carmen después de revisar las evidencias, «esto es más grave de lo que pensaba. ¿Sabías que Rafael tiene un historial de compromisos rotos?». Mi estómago se revolvió cuando Carmen me mostró los archivos. 5 mujeres antes que yo, todas empresarias exitosas. Rafael se comprometía, ganaba su confianza y luego desaparecía con una cantidad significativa de dinero o acciones de sus empresas. ¿Y nunca lo denunciaron?, pregunté, sintiendo cómo crecía la rabia dentro de mí. «Es astuto», respondió Carmen. «Siempre encuentra una forma de hacer que parezca que ellas lo autorizaron. Además, todas las víctimas mencionaron a una cómplice, una mujer que se hacía pasar por hermana o prima para ganarse su confianza. El aire se escapó de mis pulmones. Marcela, mi propia hermana, no solo me traicionaba, sino que también formaba parte de un esquema más grande». ¿A cuántas mujeres habían destruido juntos? Esa noche, mientras cenaba con Rafael, lo observé con ojos diferentes. Ya no veía al hombre del que me había enamorado, sino al depredador que realmente era. Cada sonrisa, cada caricia, cada te amo, era parte de un guión bien ensayado. «Amor», dijo mientras servía más vino. Estuve pensando, ¿y si adelantamos la boda? No quiero esperar 3 meses para hacerte mi esposa. Contuve el impulso de tirarle el vino en la cara. «¿Por qué la prisa?», pregunté, sonriendo inocentemente. «Porque te amo», respondió, tomando mi mano sobre la mesa, «y quiero comenzar nuestra vida juntos lo antes posible». Lo que Rafael no sabía era que yo también había estado ocupada. Mientras él planeaba mi humillación, contraté al mejor detective privado de Madrid. Jorge documentó cada uno de sus movimientos, sus encuentros con Marcela, reuniones sospechosas, todo. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando Jorge descubrió algo que ni yo esperaba. Rafael no solo buscaba mi empresa, también desviaba dinero de las cuentas de sus víctimas anteriores a una cuenta en el extranjero. ¿Y adivina quién es la titular de esa cuenta?, pregunté. «Tu querida hermana Marcela», respondió Jorge. Ahora todo tenía sentido. Rafael seducía a las mujeres. Marcela ganaba su confianza, y juntos las dejaban sin nada. No era casualidad que Marcela siempre insistiera en que Rafael era el hombre perfecto para mí. Una tarde, mientras revisaba los documentos que Jorge me había proporcionado, recibí una llamada inesperada. Era Pedro, el mejor amigo de Rafael, el mismo que había estado en la llamada reveladora. «Julia, necesitamos hablar», dijo con voz tensa. «Hay cosas que debes saber sobre Rafael y Marcela. Nos encontramos en un café discreto al otro lado de Madrid. Pedro estaba nervioso, jugando con la taza de café mientras contaba cómo descubrió que Rafael y Marcela no solo me engañaban a mí, sino que también manipulaban a otras personas cercanas a ellos. «La última víctima», dijo Pedro, con la voz temblorosa, «fue mi hermana. Lo perdió todo en el divorcio con el socio de Rafael. Ahora sé que todo fue planeado». Estaba saliendo de la ducha, con el vapor del baño empañando el espejo, cuando escuché la voz de Rafael en la sala. Su tono relajado me desconcertó, ya que me había dicho que estaría en una reunión importante durante toda la tarde. Me envolví en la toalla y me acerqué sigilosamente a la puerta del dormitorio. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba hablando en alta voz por el altavoz del móvil y reconocí de inmediato la voz de Pedro, su mejor amigo de la universidad. «No puedes seguir con esto, Rafael», dijo Pedro, con un tono entre preocupado y molesto. «Tranquilo, Pedro. Todo está saliendo según el plan», respondió Rafael con una carcajada. «Marina no sospecha nada. Cuando me lleve el dinero y gane la apuesta, iré directamente a los brazos de Camila». Mi corazón dio un vuelco al escuchar el nombre de mi hermana menor. El aire parecía más pesado en ese momento, como si las paredes del apartamento me estuvieran aplastando. «¿Estás loco?», replicó Pedro. ¿De verdad apostaste 50.000 euros a que lograrías que Marina se comprometiera contigo en menos de un año, solo para después abandonarla y quedarte con Camila? Esto es una locura, Rafael. Una crueldad sin límites. Crueldad no. Estrategia, amigo. Camila es mucho más mi tipo. Más joven, más guapa, y siempre me ha dejado claro lo que siente por mí.
Marina solo es el medio para llegar a algo más grande. Su empresa es una mina de oro. Y con un buen divorcio, puedo quedarme con una parte significativa. Las piernas me temblaban. Necesité apoyarme en el marco de la puerta para no caer al suelo. 3 años de relación, de creer en cada palabra de amor de Rafael, todo reducido a una apuesta y un plan mezquino. Pero lo peor estaba por llegar. ¿Camila está de acuerdo con todo esto?, preguntó Pedro. Por supuesto, fue su idea, de hecho. Siempre ha tenido celos de Marina, de la hermanita perfecta que heredó todo de sus padres. Yo solo necesitaba hacer que Marina se enamorara de mí. Y seamos sinceros, no fue tan difícil. Está tan necesitada de afecto desde que sus padres murieron que se lo creyó todo. La rabia empezó a arder en mi pecho, mezclándose con la tristeza más profunda que había sentido en mi vida. Camila, mi hermana, a quien prácticamente crié tras la muerte de nuestros padres, era parte del complot. ¿Y no tienes miedo de que descubra algo?, preguntó Pedro insistiendo. ¿Cómo lo haría? Marina es ingenua, confía ciegamente en mí. Ayer le dije que tenía que cancelar nuestra cena porque tenía trabajo, pero en realidad estaba en casa de Camila. Cerré los ojos con fuerza, conteniendo el llanto. Cada detalle encajaba ahora. Las excusas, las miradas cómplices entre ellos, los encuentros casuales de Camila en momentos clave. Todo era parte de un plan que yo no había visto venir. Cuando Rafael terminó la llamada y salió del apartamento, entré al baño de nuevo. Me senté en el suelo frío, abrazando mis rodillas mientras las lágrimas caían sin control. Pero mientras lloraba, una nueva sensación se apoderaba de mí, la determinación. No iba a dejar que me destruyeran. Si ellos querían jugar sucio, yo también sabía jugar. Me levanté y me miré al espejo empañado. La Marina ingenua y confiada había muerto en ese instante. La mujer que ahora me devolvía la mirada estaba lista para enfrentarse a todo. Esa misma noche, cuando Rafael volvió a casa, me encontró en la cocina preparando su cena favorita. Me abrazó por detrás y besó mi cuello, como si nada hubiese cambiado. Amor, llamé a Camila hoy. Está encantada de ser nuestra madrina de boda. ¡Qué bien!, respondí con una sonrisa tranquila mientras servía el plato. Estoy segura de que será una ceremonia inolvidable. Y lo sería, pero no por las razones que él creía. La semana siguiente, mi vida se convirtió en una actuación bien ensayada. Cada mañana me despertaba antes que Rafael para preparar su café y organizar su ropa para el día, como si aún fuera la prometida enamorada y dedicada. Él no tenía idea de que, cada noche, revisaba cada rincón de su vida, buscando pistas y pruebas que me dieran más ventaja en mi plan. Una tarde, mientras él decía estar trabajando hasta tarde, recibí la visita de Camila. Entró en mi casa con una sonrisa tan amplia que casi parecía sincera. Llevaba una carpeta bajo el brazo, diciendo que quería ayudarme con los preparativos del matrimonio. Hermana, sé que estás ocupada, y pensé que podríamos repasar juntas la lista de invitados. Quiero que todo sea perfecto para ti. Mirarla sin que el odio se reflejara en mis ojos fue uno de los mayores desafíos de mi vida. Respiré hondo y me forcé a sonreír. Claro, Cami, sabes cuánto valoro tu ayuda. Nos sentamos en la mesa del comedor, y mientras revisábamos nombres, aproveché para lanzar preguntas sutiles, buscando cualquier señal que confirmara mis sospechas. Por cierto, Rafael me dijo que se pasó por tu apartamento la semana pasada. ¿Te ayudó con algo? Su sonrisa vaciló por una fracción de segundo antes de responder. Oh, sí, me trajo unos documentos para revisar. Ya sabes, siempre tan atento contigo y con todos. Quería gritarle en la cara que sabía exactamente qué tipo de documentos había llevado, pero me contuve. Guardé el veneno para más tarde, cuando mi golpe fuera definitivo. Esa misma noche, me reuní con Jorge, el detective que había contratado. Había empezado a seguir a Rafael y Camila desde el día en que descubrí su traición, y los resultados estaban empezando a llegar. Marina, necesitas ver esto, dijo Jorge, deslizando una carpeta llena de fotos sobre la mesa. Había imágenes de Rafael y Camila entrando y saliendo de un hotel de lujo en el centro de Madrid. Otra serie de fotos mostraba a Rafael en reuniones con hombres que parecían todo menos ejecutivos. Jorge explicó que eran intermediarios financieros, conocidos por su historial de lavado de dinero. Lo peor de todo es esto, continuó Jorge, sacando un documento bancario. Rafael ha estado moviendo grandes sumas de dinero a una cuenta en las Islas Caimán. La cuenta está a nombre de Camila García. La rabia y el dolor me atravesaron como un cuchillo. No solo me estaban traicionando emocionalmente, sino que también planeaban arruinarme financieramente. Gracias, Jorge. Necesito más pruebas. Quiero que consigas todo lo que puedas sobre esta cuenta y sus movimientos. Los días siguientes fueron un ejercicio de paciencia. Camila empezó a aparecer en mi casa con más frecuencia,
sugiriendo ideas costosas para la boda que claramente iban en contra de mi estilo. Rafael, por su parte, parecía cada vez más confiado, convencido de que me tenía bajo su control. Una tarde, mientras revisaba los correos de la empresa, encontré algo inesperado. Un mensaje dirigido a Rafael desde una dirección desconocida. El asunto decía: confirmación del traspaso. Al abrirlo, mis sospechas se confirmaron. Era una confirmación de transferencia de acciones de mi empresa, pero los nombres indicados no eran los míos. Cuando Rafael volvió esa noche, fingí estar ocupada con los planes de la boda, pero mi mente trabajaba frenéticamente. Me acerqué con una copa de vino y mi mejor sonrisa. Amor, estaba pensando, tal vez deberíamos hacer un pequeño cambio en la ceremonia. Él levantó la mirada de su móvil con una expresión de curiosidad. ¿Qué cambio? Una sorpresa para los invitados, algo que haga que el día sea realmente inolvidable. Rafael sonrió, completamente ajeno a lo que estaba planeando. Suena perfecto. Estoy seguro de que lo será. Esa noche, mientras él dormía profundamente, terminé de coordinar los últimos detalles con Carmen, mi abogada. Los documentos necesarios para exponer a Rafael y a Camila estaban listos, pero aún necesitaba algo más contundente. Al día siguiente, Jorge me llamó con una noticia que lo cambió todo. Había descubierto que no solo Camila estaba implicada en el esquema de Rafael, sino que también había otros socios involucrados, incluyendo a personas de mi círculo de confianza. Me quedé en silencio mientras las piezas del rompecabezas caían en su lugar. El plan de Rafael era mucho más grande de lo que había imaginado. No solo querían arruinarme, querían hundir todo lo que mis padres habían construido. Marina, necesitas actuar rápido. Si no hacemos algo, podrían completar su plan en cuestión de semanas. Colgué el teléfono con las manos temblando, pero con una determinación renovada. La batalla estaba lejos de terminar, y yo aún tenía cartas por jugar. Esa mañana desperté con una claridad en mi mente que no había sentido en semanas. La rabia y el dolor seguían ahí, pero ahora eran un combustible que alimentaba mi determinación. Si Rafael y Camila querían jugar sucio, yo iba a convertirme en la jugadora más peligrosa que jamás habían enfrentado. El primer paso era ganarme más tiempo. La boda estaba programada para dentro de 2 meses, y aunque Rafael había sugerido adelantarla, logré convencerlo de que un evento más elaborado era lo que merecíamos. Lo que él no sabía era que cada día extra era una ventaja para mí. Esa tarde me reuní con Carmen en su despacho, donde revisamos la documentación que Jorge había recopilado. Las pruebas eran contundentes: transferencias bancarias sospechosas, reuniones clandestinas y el papel de Camila como titular de una cuenta millonaria en el extranjero. Pero necesitábamos algo más, algo que fuera imposible de negar frente a un tribunal o incluso frente al público. Marina, he estado pensando, dijo Carmen, mientras organizaba los papeles en su escritorio. ¿Qué pasaría si exponemos esto públicamente antes de la boda? Podríamos evitar que Rafael acceda a cualquier recurso de tu empresa. No, todavía no, respondí con un tono firme. Quiero que sufran como yo estoy sufriendo. Quiero que sientan la misma humillación, pero multiplicada por 1000. Carmen me miró con preocupación, pero no insistió. Sabía que estaba jugando con fuego, pero yo no pensaba detenerme. Esa noche, mientras cenábamos, Rafael no dejaba de sonreír. Parecía tan seguro de su control sobre mí que me costaba no reírme de lo irónico que era todo. Amor, ¿te he dicho lo hermosa que te ves últimamente?, comentó, mientras me servía una copa de vino. ¿Hermosa? ¿Incluso después de tantas noches de insomnio por los preparativos?, respondí, con un toque de sarcasmo que pasó desapercibido. Claro que sí. Eres la mujer más increíble que he conocido. Mordí mi lengua para no soltar una carcajada amarga. Era increíble, sí, pero no en la forma que él creía. Al día siguiente, decidí poner a prueba a Camila. La llamé temprano y le propuse ir juntas a visitar un salón de eventos que había considerado para la boda. Camila, como siempre, aceptó encantada, fingiendo ser la hermana amorosa y entregada. «Este lugar es impresionante», exclamó, mientras recorríamos el salón decorado con flores blancas y cristales. «Rafael tiene suerte de casarse contigo, hermanita. ¿Crees que él piensa lo mismo?», pregunté, con una sonrisa que apenas ocultaba mi intención. Camila me miró confundida por un segundo, pero rápidamente recuperó su compostura. «Claro que sí, Marina. Rafael te adora». En ese momento, sentí un impulso que no pude contener. Me acerqué un poco más a ella, bajando la voz. «¿Sabes? A veces pienso que él pasa demasiado tiempo contigo. Es casi como si estuviera más interesado en ti que en mí». La cara de Camila se tensó por una fracción de segundo. Fue casi imperceptible, pero suficiente para confirmar lo que ya sabía. «No digas tonterías», respondió, intentando sonar relajada. «Rafael está loco por ti». Ese mismo día, Jorge me llamó con otra revelación.
Había conseguido grabaciones de conversaciones entre Rafael y sus socios. En ellas, discutían no solo la transferencia de mis activos, sino también la posibilidad de vender la empresa una vez que él tuviera el control. Marina, esto es más grande de lo que pensábamos. Si logran cerrar ese trato, podrías perder todo en cuestión de días. La noticia me golpeó como un ladrillo, pero también me dio la motivación que necesitaba. Si querían destruirme, iban a tener que enfrentarme primero, y no iba a jugar limpio. Esa noche, mientras Rafael dormía profundamente, revisé las grabaciones y los documentos que Jorge me había enviado. Cada palabra que escuchaba reforzaba mi determinación. No solo iba a detenerlos, iba a destruirlos. Cuando terminé, me senté frente al espejo de mi dormitorio y me miré detenidamente. La Marina que veía no era la misma que había comenzado esta relación 3 años atrás. Ahora era más fuerte, más astuta y, sobre todo, más peligrosa. Al día siguiente, recibí una llamada inesperada. Era Pedro. Su voz sonaba tensa, casi desesperada. Marina, necesitamos hablar. Hay algo que tienes que saber sobre Rafael y Camila. Mi corazón latía con fuerza mientras acordábamos encontrarnos en un café discreto esa misma tarde. Pedro tenía información que podría cambiarlo todo, y yo estaba lista para escuchar. El café en el que Pedro y yo acordamos reunirnos era pequeño, casi escondido en una esquina del barrio de Malasaña. Me senté en una mesa al fondo, donde podía ver la entrada, y esperé. Cada minuto que pasaba sentía cómo mi ansiedad crecía, mezclada con una rabia controlada que ya no podía ignorar. Cuando Pedro finalmente apareció, lucía nervioso, con las manos temblorosas y los ojos que evitaban encontrarse con los míos. «Gracias por venir, Pedro», dije con un tono neutro, aunque mi mente estaba llena de preguntas. «No sabía a quién más recurrir», respondió, sentándose frente a mí. «Rafael no es quien crees que es. Marina». No pude evitar soltar una risa amarga. «Créeme, Pedro, ya me di cuenta de eso. Lo que quiero saber es cuánto más hay que no sé». Pedro suspiró y bajó la mirada antes de hablar. «No sé por dónde empezar. Rafael, él no solo está jugando contigo. Esto es algo que ha hecho antes, con otras mujeres. No quería involucrarme, pero lo hiciste», lo interrumpí, inclinándome hacia adelante. «Y ahora quiero saber por qué». El silencio entre nosotros era tan denso que casi podía cortarse. Pedro finalmente levantó la mirada, y por primera vez vi una mezcla de vergüenza y remordimiento en sus ojos. Porque pensé que esta vez sería diferente. Pensé que él realmente sentía algo por ti, pero luego empezó a hablar de los mismos planes de siempre: manipular, engañar y sacar provecho de la situación. Marina, mi hermana fue una de sus víctimas. Las palabras de Pedro me golpearon como un balde de agua fría. ¿Tu hermana?, pregunté, tratando de procesar lo que acababa de decir. Sí, Elena. Ella tenía una pequeña empresa de diseño de interiores. Rafael la conquistó, la manipuló, y cuando finalmente logró que confiara en él, se llevó todo: dinero, contactos, incluso su reputación. El nombre Elena resonaba en mi mente mientras las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. Las pruebas de Jorge, las grabaciones, las transferencias. Rafael no solo era un oportunista, era un depredador. ¿Qué quieres de mí, Pedro?, pregunté finalmente, cruzando los brazos. Quiero ayudarte a detenerlo. No puedo cambiar lo que le hizo a mi hermana, pero puedo evitar que haga lo mismo contigo. Mi instinto me decía que no confiara en él completamente, pero al mismo tiempo, su confesión parecía sincera. Decidí que, por ahora, podía usarlo para obtener más información. Muy bien, Pedro. Entonces dime todo lo que sabes. Lo que Pedro reveló esa tarde fue más oscuro de lo que imaginaba. Rafael no solo estaba manipulando a Camila para que lo ayudara, sino que había convencido a otros inversionistas de que la empresa de mis padres estaba en bancarrota, facilitando así la venta de sus activos por una fracción de su valor real. ¿Y Camila sabe todo esto?, pregunté, sintiendo cómo mi rabia crecía con cada palabra. No creo que sepa toda la verdad. Rafael le hace creer que está controlando la situación, pero en realidad solo la está utilizando. La idea de que mi propia hermana estaba siendo manipulada de la misma manera que yo me llenó de una mezcla de tristeza y desprecio. Por mucho que quisiera odiarla, ahora veía que ella también era una víctima, aunque lo hacía voluntariamente. Cuando regresé a casa esa noche, Rafael estaba sentado en el sofá, viendo un programa de televisión, como si el mundo a su alrededor no estuviera a punto de desmoronarse. Me acerqué y me senté a su lado, fingiendo un interés que ya no existía. «Amor, estuve pensando», dije, apoyando mi cabeza en su hombro. «¿Sobre qué?», respondió, sin apartar la vista de la pantalla. «Quizá deberíamos hablar con Camila para incluirla más en los preparativos de la boda. Creo que sería lindo que ella se sintiera más involucrada, ¿no crees?». Él giró la cabeza para mirarme, sorprendido por mi sugerencia.
¿Eso es lo que quieres? Claro, es mi hermana, después de todo. Rafael sonrió y me besó la frente. Sabía que eras increíble, Marina. No tienes idea de cuánto te amo. Tuve que contener la náusea que subía por mi garganta. En lugar de responder, simplemente le devolví la sonrisa. Esa noche, mientras él dormía profundamente, empecé a escribir una lista de todos los pasos que necesitaba dar para destruirlo. Cada acción, cada palabra calculada. Rafael y Camila habían puesto las reglas de este juego, pero yo estaba a punto de cambiarlas. 2 días después recibí una llamada de Jorge. Había descubierto algo que lo había dejado sorprendido. Marina, necesitas ver esto en persona. Es más grande de lo que imaginábamos. Mi corazón latía con fuerza mientras nos citábamos en su oficina. Lo que él tenía en sus manos podía ser la pieza que necesitaba para desmoronar a Rafael y a Camila de una vez por todas. Cuando llegué a la oficina de Jorge, lo encontré esperándome con una expresión tensa. Sobre su escritorio había una carpeta gruesa y su computadora estaba encendida, mostrando lo que parecían ser registros bancarios y contratos. Cerró la puerta detrás de mí y me indicó que me sentara. Marina, lo que estoy a punto de mostrarte no es solo sobre Rafael. Esto involucra algo mucho más profundo. Comenzó, su voz más grave de lo habitual. Me incliné hacia adelante, sintiendo cómo la ansiedad me apretaba el pecho. ¿Qué has descubierto? Jorge abrió la carpeta y sacó un documento. Era una transferencia bancaria por una cantidad exorbitante, dirigida a una cuenta en Suiza, pero lo que me dejó sin aliento no fue la cantidad, sino el remitente. Empresa de Eventos García S.L., el negocio que mis padres habían construido y que ahora era mi responsabilidad. ¿Cómo es posible? Yo nunca autoricé esto, exclamé, tomando el papel con manos temblorosas. Rafael falsificó tu firma, explicó Jorge. Pero eso no es todo. Encendió la pantalla de su computadora y reprodujo un video. Era una grabación de una reunión en un restaurante de lujo. En la mesa estaban Rafael, un hombre desconocido que parecía un abogado, y Camila. Este video fue grabado hace una semana. Hablan sobre cómo dividir las ganancias una vez que la venta de la empresa esté finalizada. Rafael promete a Camila un porcentaje significativo, pero solo si ella sigue sus instrucciones hasta el final. El aire salió de mis pulmones como si me hubieran golpeado. No solo Rafael estaba jugando conmigo, sino que Camila lo sabía todo, y aún así continuaba. Las palabras de Jorge resonaban en mi cabeza mientras trataba de procesar la traición de mi propia sangre. «Hay algo más», continuó Jorge, sacando otro documento. Rafael ha estado trabajando con un grupo de estafadores en toda España. Usan empresas pequeñas y medianas como fachada para lavar dinero. La tuya es la próxima en la lista. La rabia que sentí en ese momento fue tan intensa que tuve que contenerme para no gritar. Todo lo que mis padres habían construido con tanto esfuerzo estaba siendo usado como un peón en el juego sucio de Rafael, pero esa misma rabia se convirtió en una determinación férrea. Si querían jugar con mi vida, yo les enseñaría cómo se juega de verdad. Esa noche, me encerré en mi despacho y comencé a planear mi siguiente movimiento. Cada detalle tenía que ser perfecto, cada paso calculado. No podía permitirme errores. 2 días después, invité a Camila a almorzar. Quería confrontarla, pero no directamente. Necesitaba que bajara la guardia primero. «Hermana, me alegra que podamos pasar tiempo juntas», dije mientras nos sentábamos en una terraza elegante en el centro de Madrid. «Yo también, Marina. Últimamente he estado tan ocupada que apenas he tenido tiempo para ti». Tuve que morderme la lengua para no responder con sarcasmo. En cambio, forcé una sonrisa y le serví una copa de vino. «Cuéntame, Cami, ¿cómo van las cosas con tus estudios? ¿Ya estás pensando en el siguiente paso?» Camila se relajó, creyendo que esta era una conversación inofensiva. Comenzó a hablar sobre sus planes futuros, pero yo apenas la escuchaba. Mi mente estaba en las palabras que iba a usar para darle un golpe sutil. «Por cierto», dije casualmente mientras revolvía mi ensalada, «Rafael me mencionó que han pasado tiempo juntos últimamente». Camila se quedó congelada por un momento, pero rápidamente recuperó la compostura. «Oh, sí, solo me ha estado ayudando con algunas cosas de la universidad. Ya sabes cómo es, siempre tan amable». Asentí lentamente, fingiendo creerle. Es bueno saber que cuento con un futuro cuñado tan servicial. La incomodidad en su rostro era evidente, pero no dije nada más. Quería que se preguntara hasta qué punto sabía la verdad. Esa noche, mientras Rafael cenaba frente a mí, decidí lanzar otro pequeño anzuelo. «Amor, estuve pensando en los votos para la boda. Quiero que sean únicos, algo que realmente nos defina como pareja». Él sonrió, completamente ajeno a mis intenciones. «Me parece una gran idea. ¿Quieres escribirlos juntos?» «No, creo que es mejor que los escribamos por separado».
Así será una sorpresa para ambos. En mi mente, ya sabía exactamente lo que iba a escribir. Cada palabra sería un mensaje cifrado, una advertencia de lo que estaba por venir. Al día siguiente, Jorge me llamó con otra noticia. Había encontrado pruebas de que Rafael estaba planeando desviar los fondos de la empresa a una cuenta en el Caribe. Pero eso no era lo más impactante. Jorge había descubierto una conexión directa entre Rafael y un antiguo socio de mis padres, alguien en quien ellos habían confiado ciegamente. Marina, esto cambia todo. Necesitamos hablar cuanto antes. La revelación de que alguien del pasado de mi familia estaba involucrado hizo que mi determinación alcanzara un nuevo nivel. Ahora no solo se trataba de destruir a Rafael y a Camila, sino de proteger el legado de mis padres. Cuando llegué a la oficina de Jorge al día siguiente, mi cabeza estaba llena de preguntas. Las piezas del rompecabezas seguían encajando, pero cada respuesta traía consigo nuevas incógnitas. Jorge me recibió con un gesto grave, y esta vez no hubo preámbulos. Marina, tenemos un problema mayor del que pensábamos. Se sentó frente a mí y encendió su computadora. En la pantalla apareció un nombre que no había escuchado en años: Luis Montero. Era un antiguo socio de mis padres, alguien que había trabajado con ellos cuando iniciaron la empresa. Siempre lo recordaba como un hombre amable, casi un mentor para mi padre. Pero algo en la expresión de Jorge me dijo que había mucho más detrás de su fachada. Luis está directamente involucrado con Rafael, explicó Jorge, señalando una serie de transferencias bancarias. Durante años ha estado usando empresas como la tuya para lavar dinero, y Rafael no es más que uno de sus ejecutores. ¿Luis? ¿Él es el cerebro detrás de todo esto?, pregunté, sintiendo cómo la rabia empezaba a arder en mi interior. Así es. Rafael y Camila son solo piezas de su tablero. Y lo peor es que Luis conoce los puntos débiles de tu familia. Sabe cómo manipularte. Mi mente retrocedió a los días en que mis padres aún estaban vivos. Luis siempre estaba presente en nuestras reuniones familiares, ofreciendo consejos y apoyándolos en sus decisiones. Jamás habría sospechado que detrás de esa amabilidad se escondía un hombre dispuesto a destruir todo por dinero. Jorge, ¿qué hacemos con esto?, pregunté, apretando los puños sobre mis piernas. Necesitamos pruebas más contundentes. Luis es intocable con lo que tenemos hasta ahora, pero si logramos conectar sus movimientos con los de Rafael, podemos derribarlos a los dos. Asentí, aunque por dentro sentía que la situación estaba escapando de mis manos. No solo tenía que enfrentar a Rafael y Camila, ahora también estaba luchando contra alguien que había sido parte del pasado de mi familia, alguien que conocía nuestra historia mejor que nadie. Esa noche, decidí que era momento de confrontar a Camila directamente. La llamé y le pedí que viniera a mi casa para hablar sobre algo importante. Cuando llegó, estaba visiblemente nerviosa, pero intentó ocultarlo con su habitual actitud despreocupada. «¿Qué pasa, hermanita? Pareces tensa», dijo, dejándose caer en el sofá. «Lo estoy, Camila. Hay algo de lo que necesito hablar contigo, y quiero que seas honesta». Sus ojos se estrecharon ligeramente, pero mantuvo la sonrisa. «Claro, dime». Me senté frente a ella, con las manos entrelazadas, fingiendo calma. «¿Desde cuándo estás ayudando a Rafael a destruirme?». La sonrisa desapareció de su rostro en un instante. Su mirada vaciló, pero intentó recomponerse rápidamente. «No sé de qué estás hablando». «Marina, no mientas», dije levantando un poco la voz. «Sé todo, Camila. Sé sobre las reuniones, las cuentas, el plan para vender la empresa. Sé que has estado trabajando con él desde el principio». Camila se quedó en silencio por unos segundos, y luego soltó una risa amarga. «¿Y qué esperabas? ¿Que me quedara viendo cómo te quedabas con todo mientras yo no recibía nada? Mamá y papá te dieron todo, Marina. Siempre fuiste la favorita, la perfecta». Sus palabras me dolieron, pero no dejé que lo viera. ¿Eso justifica traicionar a tu propia hermana? ¿Eso justifica arruinar el legado de nuestros padres? Ellos me dejaron fuera, Marina. Tú nunca lo entendiste porque siempre tuviste todo. Rafael fue el único que vio mi valor, el único que me hizo sentir importante. Su voz se quebró al final, y por un momento vi a la niña pequeña que había cuidado después de la muerte de nuestros padres. Pero ese instante de compasión desapareció tan rápido como llegó. «Rafael no te valora, Camila. Te está usando, igual que a mí, igual que a todas». Ella negó con la cabeza, como si intentara convencerse de que lo que decía no era cierto. «No, él me ama. Me prometió que estaríamos juntos cuando todo esto terminara». Sus palabras confirmaron lo que ya sabía. Rafael era un maestro en manipular a las personas, y Camila era su víctima más fácil. Pero mi objetivo no era salvarla, era destruirlo a él, y si ella decidía hundirse con él, sería su elección. Cuando Camila se fue, me quedé sola en la sala, pensando en nuestra conversación.
Había algo en sus palabras que seguía resonando en mi mente. Me prometió que estaríamos juntos cuando todo esto terminara. ¿Qué significaba realmente eso? Al día siguiente, Jorge me llamó con una actualización. Había conseguido acceso a más grabaciones de Rafael, y en una de ellas mencionaba un evento próximo donde se realizaría el primer traspaso oficial de dinero a la cuenta de Luis Montero. Marina, esta es nuestra oportunidad. Si logramos interceptar esa transacción, podemos exponer a Luis y a Rafael al mismo tiempo. El evento del que hablaba Jorge era una reunión de negocios en un hotel de lujo en el centro de Madrid, y yo iba a estar allí, lista para acabar con sus planes de una vez por todas. El hotel en el que se llevaría a cabo la reunión era uno de los más exclusivos de Madrid, un lugar donde los negocios se cerraban en mesas llenas de copas de vino caro y promesas envueltas en mentiras. Jorge y yo habíamos pasado días planificando cada detalle. Él estaría monitoreando desde una sala segura, mientras yo me infiltraba en el evento. No era solo una reunión de negocios, era el corazón de la operación de Rafael y Luis Montero. Cuando llegué al hotel, llevaba un vestido elegante, negro, que proyectaba confianza y autoridad. El personal me recibió con sonrisas educadas, y los guardias a la entrada apenas notaron mi presencia mientras mostraba la invitación falsificada que Jorge había conseguido para mí. En el salón principal, las mesas estaban dispuestas con un lujo discreto. Al fondo vi a Rafael hablando con un grupo de hombres que, incluso desde la distancia, emanaban poder y arrogancia. Su sonrisa era la misma que había visto tantas veces, pero ahora sabía exactamente qué había detrás de ella. Me acerqué lentamente, tomando una copa de champán de una bandeja que pasaba. Rafael no me vio hasta que estuve a pocos pasos de él. Cuando finalmente me notó, sus ojos se abrieron ligeramente, pero se recuperó rápido. «Marina, ¿qué haces aquí?», preguntó, tratando de sonar casual. «Quería sorprenderte, amor», respondí con una sonrisa que sabía que lo desarmaría. «Pensé que estarías en la oficina, pero parece que te encontré en medio de algo importante». Los hombres que lo acompañaban intercambiaron miradas, claramente incómodos. Rafael les dirigió un gesto rápido, y ellos se alejaron, dejándonos solos. «Esto no es un lugar para ti, Marina. Es una reunión de negocios aburrida. Deberías estar en casa descansando». «¿Negocios aburridos?», dije, inclinándome un poco hacia él. «¿O secretos que no quieres que descubra?». Su mandíbula se tensó, pero antes de que pudiera responder, alguien más se unió a la conversación. «Rafael, no me habías dicho que tu prometida era tan hermosa», dijo una voz grave detrás de mí. Me giré y me encontré cara a cara con Luis Montero. Su presencia era imponente, con un aire de autoridad que parecía llenar el espacio. Me ofreció su mano y la estreché, manteniendo la compostura. «Marina García, encantada de conocerlo», dije, aunque mi voz llevaba un filo que no podía esconder. «El placer es mío. Señorita García, he oído mucho sobre usted. Rafael me ha hablado maravillas». «Oh, estoy segura de que lo ha hecho», respondí, sin apartar la mirada de la suya. Luis me estudió por un momento, como si intentara leerme, pero luego sonrió. «Bueno, no quiero interrumpir su conversación. Rafael, nos vemos en un momento». Cuando se alejó, Rafael se inclinó hacia mí, bajando la voz. «¿Qué crees que estás haciendo, Marina? Esto no es un juego». «No, no lo es», respondí, mirándolo directamente a los ojos. «Pero me parece que tú y yo estamos jugando en tableros diferentes». Antes de que pudiera responder, me alejé, fingiendo interesarme en una de las mesas del buffet. Mi corazón latía con fuerza, pero no dejé que eso se reflejara en mi rostro. Sabía que Rafael estaba desconcertado, y eso era exactamente lo que quería. Desde la sala de seguridad, Jorge me guió a través de un auricular oculto. Me indicó que el momento clave de la noche sería cuando Rafael y Luis se reunieran en una sala privada en el segundo piso para firmar los documentos finales de la transacción. Mientras tanto, mantuve las apariencias, mezclándome con los invitados y recogiendo fragmentos de conversaciones. Cada palabra, cada gesto, era una pista que podía usar más adelante. Finalmente, llegó el momento. Jorge me informó que Rafael y Luis habían subido al segundo piso. Con cuidado, me dirigí hacia las escaleras, evitando las miradas curiosas de los guardias. Jorge había desactivado las cámaras de seguridad de esa área, dándome un margen de maniobra limitado. Cuando llegué a la puerta de la sala privada, me detuve y coloqué el pequeño dispositivo de escucha que Jorge me había dado. A través del auricular, pude escuchar claramente lo que estaba sucediendo adentro. «Todo está listo», dijo Rafael. «Una vez que firmemos estos papeles, la transferencia será irreversible». «Excelente», respondió Luis. «Pero asegúrate de que Marina no sospeche nada. No podemos permitirnos errores en este punto». Mi respiración se aceleró, pero me obligué a mantener la calma. Sabía que no podía irrumpir en ese momento, no sin pruebas sólidas. Pero entonces,
Algo que dijeron cambió todo. ¿Y Camila?, preguntó Luis. Está bajo control, respondió Rafael. Le he dicho lo que quería escuchar. No sospecha que no tiene cabida en nuestros planes a largo plazo. Mis manos se cerraron en puños al escuchar esas palabras. Rafael no solo me estaba traicionando a mí, también planeaba deshacerse de Camila una vez que ya no le fuera útil. Cuando terminó la reunión, me escondí detrás de una columna mientras los dos salían de la sala. Luis se dirigió hacia el ascensor, pero Rafael bajó las escaleras, probablemente para volver al salón principal. Aproveché la oportunidad para entrar en la sala. Sobre la mesa, encontré los documentos que habían firmado, aún en sus carpetas. Tomé fotos rápidas con mi móvil, asegurándome de capturar cada detalle. Este era el golpe que necesitaba para desmantelar su plan. Mientras salía de la sala, con el corazón acelerado, recibí un mensaje de Jorge. «Marina, tienes que volver al salón ahora. Algo ha pasado». Mi mente corría a toda velocidad mientras me dirigía de vuelta. Lo que encontré allí era aún más inesperado. Camila había llegado al hotel y estaba hablando con Luis Montero. El corazón me dio un vuelco al ver a Camila parada junto a Luis Montero, su postura firme y su expresión difícil de leer. Estaban conversando en un rincón del salón, alejados de las miradas indiscretas, pero desde donde yo estaba podía observar claramente sus movimientos. Decidí acercarme con cuidado, aprovechando la multitud para no ser vista. Luis sonreía, pero era una sonrisa cargada de intención, como si midiera cada palabra de Camila para evaluar su utilidad. Mi hermana, en cambio, parecía más confiada de lo habitual, casi altiva. Algo en su actitud me hizo sospechar que no era la misma Camila que había enfrentado en mi sala días atrás. «¿Sí? ¿Entonces estás segura de que puedes manejar esto?», escuché decir a Luis mientras me escondía detrás de una columna cercana. «Absolutamente. Rafael confía en mí más de lo que confía en sí mismo. Sé cómo mantenerlo bajo control». Sentí cómo la rabia subía por mi pecho. Camila estaba más involucrada de lo que había pensado, y ahora parecía querer jugar en un nivel superior. Pero entonces, Luis dejó escapar algo que me hizo contener el aliento. Bien, porque si este plan fracasa, no será Rafael quien pague las consecuencias. Tú serás la que cargue con la culpa. Camila pareció dudar por un segundo, pero rápidamente recuperó su fachada de seguridad. Eso no va a pasar. Todo saldrá como lo planeamos. Luis asintió y se alejó, dejando a Camila sola en medio del salón. Aproveché el momento para salir de mi escondite y acercarme. Ella no me vio hasta que estuve justo detrás de ella. «Bonita conversación con Montero, ¿no?», dije en voz baja, disfrutando del pequeño salto que dio al escucharme. Camila se giró rápidamente, sus ojos abriéndose con sorpresa antes de fruncir el ceño. «¿Qué haces aquí? Este no es tu lugar». «Tampoco es el tuyo, hermana», respondí con una sonrisa tensa. «Pero parece que estás disfrutando mucho el papel de cómplice». Camila intentó recuperar su compostura, pero podía ver la incomodidad en su rostro. «No sabes de lo que estás hablando, Marina. No te metas en cosas que no entiendes». «¿No entiendo?», dije, dando un paso hacia ella. «Entiendo perfectamente, Camila. Entiendo que te estás metiendo en un juego que no puedes ganar. ¿De verdad crees que Luis Montero y Rafael van a compartir el premio contigo? Porque yo acabo de escuchar algo muy diferente». Camila parpadeó, pero no dijo nada. Su silencio me dijo más de lo que cualquier palabra podría. «¿Sabes qué, hermanita? Haz lo que quieras. Pero cuando esto termine, no digas que no te advertí». La dejé ahí, con la cabeza llena de dudas. Sabía que plantar esa semilla en su mente era una jugada arriesgada, pero necesaria. Camila no era mi prioridad, pero si podía usar su inseguridad para desestabilizar a Rafael y a Luis, lo haría sin dudar. Más tarde esa noche, en mi apartamento, me reuní con Jorge para analizar las fotos que había tomado de los documentos en la reunión. Había suficiente información para iniciar una investigación formal, pero aún faltaba algo: un vínculo directo entre Luis Montero y las cuentas en el extranjero. «Necesitamos algo más sólido, Jorge. Algo que no puedan negar, incluso si intentan manipularlo». «Estoy trabajando en ello», respondió, tecleando frenéticamente en su computadora. «Pero hay algo más que necesitas saber». Se giró hacia mí, su expresión seria. «Recibí un aviso anónimo esta tarde. Alguien quiere hablar contigo. Dice que tiene información sobre Rafael y Luis, pero no quiso dar su nombre». «¿Un aviso anónimo? ¿Y cómo sabemos que no es una trampa?», pregunté frunciendo el ceño. «No lo sabemos, pero si lo que dice es cierto, podría ser la pieza que necesitamos». La cita estaba programada para la noche siguiente, en un café poco conocido en las afueras de Madrid. Aunque sabía que era un riesgo, no podía ignorar la oportunidad de obtener más información. Rafael y Luis estaban ganando terreno, y yo necesitaba algo que los desestabilizara antes de que fuera demasiado tarde.
Cuando llegué al café al día siguiente, el lugar estaba casi vacío. Elegí una mesa en una esquina y esperé, observando cada movimiento a mi alrededor. Después de unos minutos, un hombre con una gorra baja y gafas oscuras se sentó frente a mí. ¿Eres Marina?, preguntó en voz baja. Sí. ¿Quién eres y qué sabes? El hombre me miró, y pude ver el miedo en sus ojos incluso detrás de las gafas. No puedo decirte mi nombre, pero trabajé para Luis Montero durante años. Sé cómo opera, y sé que está planeando algo grande con tu empresa. Saqué mi móvil y comencé a grabar. Habla, cuéntamelo todo. Lo que reveló en los siguientes minutos fue tan impactante como aterrador. Luis Montero no solo estaba planeando destruir mi empresa, sino que también estaba utilizando sus conexiones para lavar dinero de otras actividades ilícitas. Rafael era solo una pieza más de su red, alguien fácilmente reemplazable si las cosas se complicaban. ¿Por qué estás haciendo esto?, pregunté desconfiada. Porque ya no puedo vivir con lo que sé. Y porque si esto sigue, no serás la única que perderá todo. Cuando terminé de escuchar, supe que tenía la última pieza del rompecabezas. Ahora solo quedaba un paso: usar todo lo que tenía para desmantelar a Rafael, Camila y Luis Montero de una vez por todas. La noche que siguió a mi encuentro con aquel hombre anónimo fue un torbellino de emociones. Mientras escuchaba una y otra vez la grabación en mi móvil, sentía como cada palabra se convertía en un ladrillo más en el muro que iba a caer sobre Rafael, Camila y Luis Montero. Esta vez no habría margen para escapar. Todo estaba listo para ejecutar el golpe final. Pasé las horas revisando los documentos y las pruebas que Jorge y yo habíamos recopilado. Las transferencias bancarias, los contratos firmados, las grabaciones. Cada pieza encajaba en un esquema claro de manipulación, fraude y lavado de dinero. No solo iban a enfrentarme a mí, sino también a las autoridades. El día siguiente comenzó con una llamada de Jorge. Marina, hemos conseguido lo que faltaba. La conexión entre Luis y las cuentas en el extranjero es sólida. Las pruebas son innegables. Perfecto, respondí, mientras una sonrisa fría se formaba en mi rostro. Es hora de exponerlos. Sabía que el enfrentamiento debía ser público, y no había mejor escenario que el propio evento de nuestra boda. Rafael y Camila habían planeado humillarme ese día, pero ahora eran ellos los que iban a enfrentarse a la humillación más devastadora de sus vidas. Las semanas previas a la boda, continué con mi papel de prometida enamorada. Rafael seguía creyendo que tenía el control, mientras que Camila, cada vez más tensa, intentaba mantener su fachada. Mi trato con ella era frío, pero lo suficientemente cordial para que no sospechara. La noche anterior al gran día, Rafael me abrazó mientras estábamos en la cama. Mañana será el comienzo de nuestra vida juntos, dijo, con su habitual tono seguro. No puedo esperar, respondí, fingiendo una sonrisa mientras el odio hervía bajo mi piel. El día de la boda llegó. Todo estaba preparado para el espectáculo. El salón estaba decorado con un lujo impresionante. Las flores llenaban el aire con su aroma, y los invitados comenzaban a llegar. Entre ellos, estaban algunos de los socios de Luis Montero y otros hombres importantes en la red de Rafael. La prensa también estaba presente, lo que aseguraba que el impacto de lo que estaba por suceder sería monumental. Rafael estaba radiante, saludando a los invitados como si fuera el anfitrión perfecto. Camila, por su parte, estaba a su lado, desempeñando su papel de hermana amorosa. Yo, vestida con un impecable vestido blanco, era la imagen de la novia perfecta. Pero por dentro, cada paso que daba me acercaba a mi venganza. Cuando llegó el momento de los votos, Rafael se puso de pie frente a todos, con una sonrisa confiada. Tomó el micrófono y comenzó a hablar. Marina, cuando te conocí, supe que eras la mujer con la que quería pasar el resto de mi vida. Lo dejé hablar, sabiendo que cada palabra solo haría más dulce lo que venía después. Cuando terminó, tomó mi mano y me miró, esperando que comenzara mis votos. Tomé el micrófono y respiré hondo. Rafael, quiero agradecerte por estos años juntos. Has sido una fuente de lecciones invaluables. Pude ver la confusión en su rostro, pero no le di tiempo para reaccionar. Hoy no solo celebramos nuestra unión, sino también la verdad. Porque como tú mismo dijiste una vez, el amor verdadero no tiene secretos, ¿verdad? Con un gesto sutil, le di una señal a Jorge, quien estaba en la parte trasera del salón con un equipo técnico. De repente, las pantallas gigantes que decoraban el lugar comenzaron a reproducir las grabaciones que habíamos recopilado. La voz de Rafael llenó el salón. La Marina ingenua no sospecha nada. Es tan fácil manipularla. La sala quedó en silencio absoluto mientras las imágenes mostraban a Rafael y Luis Montero discutiendo sus planes. Luego apareció Camila, hablando de su participación y admitiendo su resentimiento hacia mí.
Los murmullos comenzaron a extenderse entre los invitados. Algunos se levantaron de sus asientos, otros miraban incrédulos. Rafael intentó quitarme el micrófono, pero me aparté con rapidez. No tan rápido, Rafael. Creo que deberíamos terminar el espectáculo, ¿no crees? En ese momento, varios agentes de policía entraron en el salón, escoltando a Luis Montero y a algunos de sus socios. Sus rostros reflejaban el pánico cuando fueron esposados frente a todos. «Esto es una locura, Marina», gritó Rafael, intentando mantener su compostura. «No sabes lo que estás haciendo». «Oh, Rafael, sé exactamente lo que estoy haciendo», respondí, acercándome a él con una sonrisa helada. «Estoy devolviéndote el favor». Mientras los agentes se acercaban a Rafael, Camila dio un paso hacia mí, con los ojos llenos de lágrimas. «Marina, por favor, no... No, Camila. No hay más excusas. Tú tomaste tu decisión». La policía también la escoltó fuera del salón, mientras yo observaba cómo las personas que habían intentado destruirme ahora enfrentaban el peso de sus acciones. Cuando la sala quedó en silencio, volví a tomar el micrófono. «Agradezco a todos por venir. Este no fue el final que esperábamos, pero fue el que merecíamos. Ahora, si me disculpan, tengo una nueva vida que construir». Dejé el salón bajo la mirada de los invitados y los flashes de las cámaras. Sabía que este era solo el comienzo de mi reconstrucción, pero por primera vez en años, sentí que el control estaba de nuevo en mis manos. El salón estaba vacío cuando volví a entrar al final de la noche. Las luces tenues iluminaban las mesas abandonadas, y el eco de los pasos de los últimos invitados se desvanecía. Miré alrededor, tomando un momento para absorber lo que había sucedido. Mi mundo había cambiado por completo en cuestión de horas, pero por primera vez sentí una calma inesperada. Sabía que el caos que había dejado atrás aún tenía muchas repercusiones por delante, pero también sabía que cada uno enfrentaría las consecuencias que merecía. Rafael fue el primero en caer. Las pruebas recopiladas no solo expusieron su relación con Luis Montero y el esquema de lavado de dinero, sino también su historial de engaños a otras mujeres y empresas. Fue acusado de fraude, falsificación de documentos y asociación ilícita. En cuestión de días, su rostro estaba en todas las portadas de los periódicos. Los reporteros lo describían como el maestro del engaño, y su reputación quedó destruida. El juicio fue un espectáculo mediático. Durante el proceso, intentó culpar a Camila, alegando que ella había sido la mente detrás de todo. Sin embargo, las pruebas demostraron que Rafael era el arquitecto principal del esquema. Fue condenado a más de 20 años de prisión. La última vez que lo vi fue a través de la televisión, cuando lo escoltaban esposado al tribunal. Su mirada, antes llena de arrogancia, ahora reflejaba una desesperación que no podía ocultar. Camila, mi hermana, fue un caso diferente. Aunque su participación no era tan profunda como la de Rafael, su involucramiento en el plan y la firma en algunos documentos clave la hicieron responsable legalmente. Durante el juicio, lloró, rogó y trató de justificar sus acciones. Decía que todo lo había hecho por sentirse excluida, por querer algo que nunca había tenido. Pero sus lágrimas no fueron suficientes para evitar la condena. Camila recibió una sentencia menor, pero suficiente para marcar el resto de su vida. Pasó 3 años en prisión, tiempo en el que intentó contactarme varias veces. Las cartas que enviaba hablaban de arrepentimiento, de cómo había cambiado y de su deseo de reconstruir nuestra relación. Nunca respondí. Perdonarla sería un camino largo, y aunque el tiempo podría ablandar mi corazón, en ese momento no estaba lista para abrir esa puerta. Luis Montero enfrentó el golpe más duro. Las pruebas contra él eran contundentes y lo vinculaban no solo al esquema de lavado de dinero, sino también a negocios oscuros que llevaban años operando. Su imperio financiero colapsó en cuestión de semanas. Socios, empleados y amigos lo abandonaron. Fue condenado a cadena perpetua, y todos sus bienes fueron confiscados. El hombre que una vez había sido una figura imponente en mi vida, terminó solo, olvidado y despreciado. Mi empresa, que había estado al borde de la destrucción, fue la única que quedó intacta. Con el apoyo de Carmen, logré recuperar el control total y reestructurarla desde sus cimientos. Decidí enfocarme en los valores que mis padres habían inculcado: honestidad, trabajo duro y compromiso con nuestros clientes. En menos de un año, la empresa no solo se recuperó, sino que prosperó más que nunca. En cuanto a mí, descubrí una fuerza que no sabía que tenía. Volví a enfocarme en mi vida, en mi bienestar y en las personas que realmente importaban. Dejé de buscar el amor en lugares equivocados y empecé a valorarme como nunca antes lo había hecho. Una tarde, mientras caminaba por las calles de Madrid, me encontré con Pedro. Él también había decidido reconstruir su vida, lejos de la sombra de Rafael. Me pidió disculpas por su silencio inicial y aunque al principio me costó,
Finalmente acepté sus palabras. Era un recordatorio de que, incluso en el caos, algunas personas merecen una segunda oportunidad. Ahora, cada vez que pienso en el pasado, no lo veo con dolor, sino con orgullo. Sobreviví a algo que podría haberme destruido, y salí más fuerte. Cada traición, cada lágrima y cada golpe fueron lecciones que me ayudaron a convertirme en quien soy hoy. Antes de dejar el salón aquella noche, me detuve frente a un espejo grande que colgaba en una de las paredes. Miré mi reflejo y sonreí. La mujer que me devolvía la mirada ya no era ingenua ni frágil. Era una guerrera que había enfrentado el abismo y había salido victoriosa. El capítulo de Rafael, Camila y Luis Montero estaba cerrado, pero mi historia apenas comenzaba.